pacientes, porque es una mujer trabajadora, una mujer power, una psiquiatra que yo admiro, que quiero mucho, que es la doctora Graciela Moreschi, que bueno, se recibió de médica en la Universidad de Buenos Aires, certificó su título de psiquiatra en APSA, Asociación de Psiquiatras Argentinos, y bueno, ha escrito muchos libros. Está presentando este sábado, ahora me va a contar ella exactamente el horario en que están, su último libro, Huellas de la pandemia en el ADN del alma, que tuve la suerte de acompañarla cuando lo presentó, así que ya la saludo. Hola Graciela Moreschi, buenas tardes. Hola Alejandra, qué gusto. Un placer siempre hablar con vos y sobre todo haber leído tu libro y haber compartido muchas charlas y saber que esto le va a hacer bien a mucha gente, que eso es lo importante. Así que bueno, Omar La Rosa, mi compañero, y yo te damos la bienvenida a Alta Dosis. Bienvenida. Hola, buenas tardes, Omar. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, vamos a arrancar contando lo que se pueda, porque obviamente hay que leer el libro, que tiene exactamente, ya voy a decir, cuántas páginas. No es muy largo, así que se lee fácil. Se lee rápido. Es como un libro, sí, es un libro de cabecera, que bien vale la pena comprar y tener para consultar, porque además es un libro que tiene ejercicios, tiene, 180 páginas. Vamos a hablar un poco de estas huellas de la pandemia en el ADN del alma, que hay varios capítulos. Sobre todo quiero saber cómo surge la idea de escribir este libro y en qué momento surgió esta muy buena idea que tuviste. Bueno, yo te cuento, yo iba a hacer un libro sobre el camino de la individuación, que es todo un trabajo psicológico para unirnos, para poder fortalecernos. Yo lo iba a hacer antes. Cuando viene la pandemia, me doy cuenta que realmente la alteración que produce es muy, pero muy profunda. Cuando yo hablo del ADN del alma, estoy hablando de la psique profunda, de aquello que tiene que ver incluso con los arquetipos, esos que compartimos con toda la humanidad. Entonces, todo lo que apareció durante la pandemia nos alteró. De pronto las relaciones, los vínculos familiares, sociales, lo económico, el trabajo, la identidad, la noción de tiempo, la idea, la incertidumbre, se instaló la vulnerabilidad. Entonces, viendo esto, dije, bueno, ese libro que yo pensaba hacer, vamos a trabajarlo ahora, porque la idea es que fuimos como fragmentados. En un momento, de pronto, al quedarnos sin las rutinas, sin esa incertidumbre que hace que no puedas proyectar a futuro. Esto fue como un retiro espiritual de meses solas. Algunos los angustió mucho, muchos hicieron síntomas de depresión, de ansiedad, pero aún los que no hicieron síntomas tuvieron un stop para replantearse la vida. Y ver, bueno, si siguen eligiendo las mismas cosas que antes, algunos veníamos automáticamente haciendo un montón de cosas porque la necesidad, la rapidez de la vida diaria no permite que uno se pare a pensar, y esto obligó. Y yo creo que el balance uno lo puede hacer después de un tiempo. Todavía no lo podemos hacer, todos la pasamos mal, pero la idea es poder rescatar, cambiar, hacer cambios que quizá terminen en positivo. Este es un poco el objetivo del libro, que ayudar a que todo eso que pasamos mal porque no lo elegimos, porque a nadie le gusta alterar todo, tener miedo, tener la sensación de finitud, sin embargo, puede trabajarse positivamente. Esto en sí es la idea con la que hice este libro.
Vos en el capítulo 1 claramente, bueno, comenzás hablando de que obviamente, como bien decís y como nos pasó a todos, el 2020 fue un año que nos cambió en todo sentido de la palabra, también cómo afectó a los distintos rangos etarios, ¿no? No sufrieron de la misma manera los chicos que los adolescentes, que los adultos, bueno, las casas estaban ocupadas y habitadas, bueno, por grupos más numerosos, menos numerosos, gente que se lo bancó, gente que no se lo bancó. Y hablas en un capítulo también de la diferencia entre religión y espiritualidad, y me interesaría que hagamos un punto ahí, sobre todo el tema de la espiritualidad, con qué nos conectamos en la pandemia y qué nos pasó con eso, ¿no? Con este miedo a morir, pero por otro lado estas ganas de querer seguir viviendo como fuera. Exacto. Bueno, para mí ese capítulo es muy importante porque primero creo que hay que desligar. Las religiones son dogmáticas y lo espiritual es tener capacidad de asombro, de ver algo que trasciende a uno. A veces hay gente que dice, yo creo o no creo en Dios. Y en realidad uno siempre tiene un Dios. El Dios es aquello que va más allá de uno. Algunos, o que es un valor, algo a lo que uno se somete. Hay gente que se somete al poder, al dinero, a la ciencia, a los distintos dioses de cada religión. Esto es tener un Dios. Tal vez revisar, bueno, ¿cuál es el de cada uno? Porque el de cada, según a qué Dios respondemos, tenemos la vida. Y después ver, la espiritualidad tiene que ver con conectarnos con eso que va más allá de uno, con aquello que tiene que ver con la capacidad de asombro, de trascendencia, de compasión, de sentir que todos somos partes de alguna manera de lo mismo. Y cuando estuvimos en esta pausa, mucha gente empezó a darse cuenta que podía asombrarse por la naturaleza, vibrar ante ver el cielo estrellado, ver las plantas, añorar el contacto con el otro, el abrazo. De pronto eso que parecía obvio empezó a dejar de serlo. Y algunos, los Upanishads, que son los hindúes, de donde viene el hinduismo, dicen que el asombro, qué hermoso amanecer, ya eso es espiritualidad, que no hace falta rezar en un templo, que poder maravillarse por un ocaso o por una montaña, esto es ser espiritual. Bueno, y creo que esto es lo que nos conectó, es poder alargar la mirada en vez de ser miopes y estar todo el tiempo frente a lo concreto. Bueno, ¿qué pasa? Los deberes que tenemos, las cosas que queremos alcanzar. Bueno, algunos pudieron alargar esa mirada y es esto lo que tiene que ver con lo espiritual, y a mí me parece que es importante que uno pueda descubrir aquello que va más allá, porque sobre todo con la sensación de finitud, no un Dios consolador que te prometa el cielo o algo, no, hablando de espiritualidad como conexión con los otros, con los que están cercanos, con el amor a la gente y a la naturaleza o a los animales. Sí. Hablamos de esto cuando hablamos de espiritualidad. Sí, yo me siento muy identificado con lo que estás diciendo, porque a mí me tocó una pandemia donde pude admirar la naturaleza y pasé de estar resolviendo todos los problemas de la diaria a poder contemplar amaneceres cuando me costaba dormir, los atardeceres, ver cómo crecían mis plantas en el balcón, que es algo que por ahí uno no hace. Pero a mí una de las cosas que más me impactó ahora, cuando esto ya pasó, es la mirada de mis hijos ante
qué es lo que no, digo, que nosotros queremos volver a lo anterior y que es muy difícil. La semana pasada casualmente mi hijo me dijo, la escuela quiere que vuelva todo a ser como antes y eso no va a suceder. Digamos, la reflexión, o por ahí para dónde quería ver, a ver qué pensás vos, es qué es lo que no va a volver a ser como antes, porque yo creo que hemos cambiado bastante, cada uno desde su lugar, ¿no? Pero qué es lo que no va a volver a ser como antes. A ver, Omar, me parece esto que me decís, yo coincido totalmente, lo planteo en el libro. No se vuelve a hacer, porque uno no va para atrás, a uno lo cambió y por suerte nos cambió. Por lo tanto, a ver, ya con una mirada, primero de saber que las cosas no son seguras, que no es que podemos controlar todo y decir qué va a pasar año a año, cómo vamos a hacer cada cosa, no. Hoy en día, cuando querés planificar un viaje, por ejemplo, para el año que viene, decís, bueno, no, es mucho tiempo, vamos a ver, porque en realidad no sé qué va a pasar. Esa sensación, por ejemplo, de incertidumbre, que es angustiante, esta es la primera, también hace que no estemos mirando tan a futuro y estemos más conectados con el presente. Todos sabemos que el afuera no se puede controlar, o sea que se empieza a ser un gran cambio. Después los vínculos, podemos estar valorando más. Yo ponía en el libro que cuando se abrió la pandemia veía en los bares un montón de gente, pero menos conectadas con el celular. Estaban, porque antes uno veía aún una pareja en una confitería y cada uno con su celular conectado con las redes. Medio la importancia de estar con el otro. Sí, yo creo que hay un montón de cosas que es imposible volver atrás. Saber eso de el no manejo, el no control y el cortar automatismos, el sentir que tenemos que inventar a cada paso lo que viene, eso me parece un cambio enorme. Y otra cosa que estoy detectando, y quizá vos tenés datos más concretos, es tenemos mucha más conciencia de las relaciones tóxicas y menos tolerancia a sostener algo que no funciona, ¿verdad? Sí, porque antes pensábamos, valorábamos menos el tiempo, vivíamos como si gozáramos de todo el tiempo del mundo. Y ahora no. Y si no gozamos del todo el tiempo del mundo, tenemos que jerarquizar. No podemos perder y dejar que se filtren las cosas y nosotros damos siempre tiempo. No. Hay que elegir, me parece, y elegir es dejar algo afuera. Entonces, la jerarquización, esto me hace bien, esto no, es importantísima. Qué bueno eso que decís, ¿no? Esto de elegir es dejar algo afuera. Qué bueno que está elegir y no conformarse con lo que hay, no salir a la búsqueda o salir de la zona de confort. Hay varios ejercicios en el libro que me parecen súper productivos e interesantes, y hay uno que lleva título que es Las gemas de la vida, y que tiene que ver con darle ciertas tareas a estas personas que de alguna manera dejan escurrir su tiempo, dejan escurrir sus días. ¿Por qué no lo explicás de manera editada, que me parece un ejercicio que además muy valioso para los oyentes que están prestando atención ahora, para poder ponerlo en práctica, ¿no? Sí. Bueno, en ese ejercicio yo digo que cada uno cuente los días que le faltan para su próximo cumpleaños y junte tantas piedritas como días son los que le faltan y las pongan en un recipiente. Todas las mañanas agarran una piedrita de esas y se la ponen en el bolsillo, sabiendo que esa piedrita la van a tirar al final del día, porque no va a estar más esa piedrita. Pero esa piedrita, al final del día, uno puede escribir yo lo llamo logodiario, aquello que me quedó del día, no las tareas que hice, sino
aquellos momentos que uno puede rescatar. Los va a escribir, pero la piedra se tira y uno va viendo cómo se va reduciendo ese cacharro lleno de días y que, bueno, esto no se recupera, por lo tanto tengo que hacer como una pequeña obra de arte con mi día. Había un pensador que decía que la gran obra de arte debería ser la vida de uno. Bueno, cuando yo tengo esa piedrita en el bolsillo, que la voy a tirar al final del día, mejor que la convierta en una linda escultura, esa piedrita, después se va, pero que me quede como un momento. Yo no diría escultura porque las esculturas quedan, es como una danza, ¿no? Yo tengo esa piel, pero bueno, ojalá pueda disfrutar esa danza de ese momento porque me va a quedar en el alma, pero después pasó. Entonces, es un ejercicio, sobre todo para los que no tienen conciencia del paso del tiempo, para concientizar, bueno, tenía 360 días hasta mi próximo cumpleaños y no me quedó ninguno. Y de este año ya se acabaron, lo vuelvo a hacer, pero pongamos, esta edad no la vuelvo a tener. Es un ejercicio que moviliza, que puede ser angustiante, como la conciencia del paso del tiempo, pero uno lo puede convertir, y ahí está el logo diario, en, bueno, ¿qué momentos rescato yo? Porque no que la vida sea una lista de tareas para tachar, donde uno termina el día con la satisfacción de la obligación cumplida. No, es preferible sentir que uno llenó el día y tal vez se tomó mate leyendo el diario al sol y la pasó bárbaro, y ese es lo que tiene que rescatar en el día, pero con conciencia de lo lindo que fue estar leyendo el diario con un mate o con un café con leche. Me parece que de esto se trata la vida, de registrar los momentos que vivimos y no de hacer tareas cumplidas. Correcto. Y una reflexión final para no tomarte mucho más tiempo, que sabemos que tenés tus ocupaciones y compromisos asumidos. Una de las cosas que más extrañaron fueron los abrazos, y se habló bastante en la pandemia. Una reflexión respecto de qué es lo que damos cuando damos un abrazo. Cuando damos un abrazo, estamos dando contención, contacto físico. El abrazo es probablemente la expresión de afecto más contenedora que hay, porque a veces los besos son rozar mejillas. En cambio, un abrazo es estar con el otro, y esto es el contacto que tanto necesitamos. La piel es el mayor órgano, y a veces nosotros hacemos todo con la vista. Nos vemos con las redes, nos vemos por las fotos, nos miramos, pero tomar contacto es algo realmente sanador que uno necesita. Gracias. Por eso hay tanta gente que va, por ejemplo, a bailar, a buscar ese abrazo, tango, por ejemplo, donde lo que parte del contacto de ese baile tiene que ver con sentir el abrazo y el contacto con el otro. Digo esto como una de las ventajas, ¿no?, de la gente que busca y necesita algo, el contacto físico. Graciela Moreschi, como siempre un placer hablar con vos. Vamos a contarle a los oyentes que el sábado 7 de mayo, el sábado próximo a las 16:30 horas, vas a estar en el stand número 817, Pabellón Verde, firmando tu libro, Huellas de la Pandemia en el ADN del Alma. Espero que vendas muchos libros, que la gente se entusiasme. Así que gracias una vez más, como siempre, por esta nota. Gracias. No, gracias a ustedes por permitirme contarle de este nuevo hijo. Bueno, un beso
a ustedes y saludos a los que están escuchando.